Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Ana Laura y como lo prometido es deuda, te traigo esa partecita que siempre nos da dolor de cabeza, que es la organización de la documentación del directivo. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Y en qué tipo de organización me puedo basar? Pues bueno, aquí te lo traemos fácil y rápido. Iniciamos este recorrido con la carpeta sobre el personal. Carpeta o carpetas que podemos ir trabajando o ir formando en el transcurso del ciclo escolar. En primer momento, no debemos de olvidar el expediente del personal. Cada uno tiene que tener su propio folder, su propia carpeta, su propio espacio, donde tenga sus documentos personales, sus documentos profesionales, sus test back, sus acompañamientos, esos planes individuales, todo ese seguimiento que estamos dando debe de venir en este expediente personal de documentación y pedagógico. Bueno, pero ¿qué poner en el expediente pedagógico? Pues ese es desde el diagnóstico, las visitas de acompañamiento, las observaciones que estamos realizadas, las acciones de vinculación con los otros programas, los planes de trabajo, esa autoevaluación docente, el TESBAC, los seguimientos, la revisión periódica de diario, planeación de expedientes, que todo esté calendarizado, que esté en esa lista de apoyos que vamos a ir dando y, muy importante, y eso te lo voy repitiendo en cada una de las carpetas, firma, firmado, con fecha, con hora, con el momento en que lo estamos haciendo. Al inicio del ciclo escolar hacemos nuestra plantilla de personal, pero vamos teniendo movimientos y vamos teniendo todos esos procesos. Entonces tenemos que tener un lugar específico desde la primera que entregamos en el ciclo escolar hasta las actualizaciones, los nombramientos del personal nuevo, las tomas de posiciones que estamos haciendo, esos permisos, esos acuerdos, esa auditoría que llega de FONE o que llega de otras instancias. Debemos de tener un lugar específico porque no podemos olvidar que las auditorías y toda esta documentación es auditable hasta por 5 años. Si te estás dando cuenta, te estoy dando en medio de esta platiquita algo muy rápido, tips de qué es lo que más o menos requieres ir viendo o requieres saber de tiempos, de formas y de espacios. Las capacitaciones es una de los aspectos que puedes integrar en el expediente del personal o tener una específica, como por ejemplo las de protección civil. Esas son específicas que tienes que tener copia de todo el personal que asistió a esas capacitaciones. Esas son parte de las capacitaciones oficiales, pero hay otro tipo de capacitaciones que tienen validez y que vamos a ir incluyéndolas en este proceso. Y hay la siguiente parte de capacitaciones que son por zona o por cargo. ¿Qué tenemos que tener? Pues la convocatoria, el orden del día, la lista de asistencia, la presentación, las bitácoras, esas capacitaciones que tú estás asistiendo, tu personal está asistiendo o están ustedes promoviendo por parte de alguien externo o del personal de supervisión, tendríamos que tener esa evidencia de lo que estamos dando y ese seguimiento de lo que estamos dando. ¿Cómo voy a dar este seguimiento? ¿Cómo voy a hacer tanto trabajo? No, no, no es tanto trabajo. La idea es ir por partes e ir organizando algo que me funcione. Yo aquí lo que te estoy platicando es específicamente temas o temáticas que tú deberías de ir conociendo y deberíamos de ir integrando para tener esa evidencia de mi trabajo como directivo. Dentro de ese trabajo directivo están las reuniones técnicas. Dentro de esas reuniones técnicas puede estar lo que te platicaba ahorita anteriormente, que son las capacitaciones que se dan por escuela o por zona. ¿Y qué es una reunión técnica? Para quien no lo sabe, es una reunión que se tiene a inicio o final de la jornada y se calendariza una vez, cuando menos. ¿Qué es lo que viene en esta calendarización? Bueno, esa planeación de actividades, son actividades diversas que se realizan o se van a ir realizando o se tienen que dar a conocer al personal.
¿qué puedo programar o qué debería de programar? Bueno, mínimo 2 veces al mes. Si les es posible, en cada reunión técnica, un tema donde se anexe revisión de bibliografía, capacitación docente, revisión de materiales, aplicación de los materiales, aplicación de las situaciones o circulares, anexos que llegan, toda esta parte de información que se le debe dar al docente. Además de la planeación y la organización de actividades rutinarias que se pueden ir realizando, así como actividades que podemos nosotros ir proyectando, programando. Claro que sí. Esta reunión técnica debe de tener una hora del día, una minuta, una lista de asistencia, acuerdos, compromisos y firmas. Como sugerencia te puedo dar el hecho de que la reunión técnica tenga una estructura básica. Y eso te lo voy a platicar también en otra capacitacióncita pequeña que vamos a ir dando. Otra que puedes ir implementando en esta parte del personal es ese apoyo a la labor docente. ¿Qué podría venir ahí o qué puedo ir incluyendo? Bueno, los formatos de diferentes índoles. Si desde el inicio del ciclo tú tienes un formato para planeación, un formato para diario, tienes un formato para plan o una bitácora de accidentes o una bitácora de incidencias y tener a la mano esa parte de ir archivando lo que vamos utilizando. También, ¿por qué no? Materiales impresos o una lista de link de enlaces digitales para que ellos puedan tomar esa carpeta de apoyo al lavado docente, esa carpeta de formatos, esa carpeta que tú puedes ver y puedan irse directamente con la certeza de que ahí va a estar lo que ellos requieran. El formato de la canalización, el formato de aviso, una reunión con padres, cómo se va haciendo, toda esa parte que se va a ir incrementando. No lo vas a tener de un día para otro. Esto se va a ir incrementando en el proceso en el que se vaya utilizando o previendo lo que se va a utilizar. Si tú ya sabes que al inicio del ciclo vamos a utilizar estos documentos y esto que requiero, lo imprimo, lo saco, pongo el link y ahí lo voy archivando. Otra sugerencia que te puedo dar es esa parte de ir organizando la documentación que recibes y que das a conocer. ¿Dónde la das a conocer? Puede ser que en las mañanas en el libro de asistencia imprimas ese correo y lo lean todos y lo firmen, pero también puede ser que en la reunión técnica lo tengas o puede ser que lo envíes a sus correos electrónicos, estos materiales, esta información. Pero, ¿cómo tienes tú el respaldo de que sí o cómo tienes tú la evidencia de que sí se está trabajando, de que sí se envió? Bueno, yo te sugiero esta parte de la documentación recibida en cuanto a esa evidencia de que se estuvo llevando a cabo. ¿Dónde? Como te digo, en las reuniones técnicas, en la asistencia, tú decides en ese proceso en qué momento lo viste, en qué momento lo diste a conocer, pero necesitas organizar mensualmente, semanalmente, cada trimestre, que sí se estuvo viendo y que sí esta palomita, decir, miren, aquí está donde les di a conocer, aquí está donde los dimos a conocer, o aquí se lo están dando a conocer, y que tengas esas firmas en cada documento y que te lo he repetido en varias ocasiones y en otras carpetas. Es muy importante que estos resúmenes, que estas firmas estén siempre presentes. O sea, las firmas es lo que avala que es real esto que tú estás organizando. En los nuevos lineamientos de los consejos técnicos escolares de ahora de abril de 2024, tenemos lo que es el programa Mejora Continua y viene esta elaboración, implementación y vienen los aspectos que se van a realizar muy específicamente. ¿Y qué tenemos nosotros como personal? Es esa primera versión. ¿Por qué? Porque siempre hay una primera versión, que es lo que planeas, y luego lo vas actualizando, vas organizando, vas diciendo esto sí es, esto no es, y con respecto al seguimiento, a las evidencias de aplicación, a la evaluación que estás haciendo, se puede, no se puede, cómo viene, y esa versión final
que tiene su propia evaluación. Entonces tendríamos que tener nosotros la elaboración, la actualización y los seguimientos. Vamos a dejar de lado esta parte del programa analítico, que tenemos que darle una forma, un espacio y un momento. Entonces, tiene sus propios elementos, esos elementos deben de estar y tenemos que tenerlo impreso y tenemos que ir anexando esas evidencias, ese seguimiento, ese replanteamiento, esa evaluación continua que estamos realizando y tener que ir armando esa carpetita o ese espacio o eh, eh, esa evidencia que tendríamos de que lo realizamos y que estamos llevando el seguimiento adecuado. Desde que lo realizamos y lo imprimimos, tenemos que poner un apartado para firmas de que todos lo elaboramos y que todos estuvimos en este proceso. Los muy conocidos consejos técnicos, tenemos que tener esa organización como escuela, porque cada uno de los miembros del personal deben de tener su propio espacio, su propia carpeta, em, su propia división en cuanto a estos consejos técnicos. ¿Qué sugerencia te puedo dar aquí? Es toda todo inicia en la octava sesión del ciclo escolar anterior, que es donde evaluamos y es donde estamos en ese proceso. Nos da un seguimiento en los talleres ahorita de fase intensiva y luego los talleres intensivos de inicio de ciclo, ya después con las sesiones mensuales que se realizan. Todo esto nos va dando el trabajo que se va realizando. Nos piden productos de la sesión, evidencias de aplicación, concentrados que se realizan. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Así, como se fueron realizando, debería tener yo esa bitácora con esas guías, esos cuadros, esas evidencias de trabajo individual, de trabajo grupal, esos productos, sesión por sesión. En cuanto a lo grupal y algunas individuales. Y cada parte del personal debe de tener su guía, sus productos y ese trabajo, esos concentrados, esas evidencias que tiene de este proceso de los consejos técnicos escolares. Algo que no debemos dejar de lado son las leyes y reglamentos. Este es algo muy específico, donde dentro de las dimensiones que debemos de fortalecer en los docentes es el conocimiento de todo esto que nos regula. ¿Cómo lo voy a ir haciendo? Voy a volver a mencionar, podemos tener un apartado en mi reunión técnica donde yo le dedique 10 minutos, porque es imposible ponernos a leer todas, pero yo le puedo dedicar 10 minutos a una presentación breve, a un ejemplo breve o a que dejo de tarea, envío la documentación y platicamos sobre eso. Y tengo evidencia de que estoy retomando estos procesos y que los conozcan. El código de ética, el código de conducta, las circulares que nos van diciendo qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer. Y cuando yo lo voy dando a conocer, voy realizando mi evidencia con firmas de que lo estoy trabajando con los docentes y que voy cumpliendo con esa parte, con esa dimensión tan específica. Aquí te voy dejando poquito a poquito y vamos con otro de los aspectos importantes que no debemos de dejarle de lado, que es sobre los padres de familia. ¿Qué debería yo de tener y qué debería yo de tomar en cuenta? Pues vamos a irlo viendo. Con los padres de familia es muy específico y a veces nos vamos nada más a lo que son los comités y no nada más es eso. Como directivo yo tengo que tener, y es mi responsabilidad, tener el directorio de padres de familia. Sí, me van a decir, es que la maestra lo debe de tener. Sí, lo debe de tener la maestra, pero como directivo debo de tener esa parte o esa certeza de que está en un lugar donde a la mano puedo retomarlo. Si la maestra de permiso, si la maestra no llegó, si el grupo se repartió, si estamos atendiendo nosotros como directivos, en el momento que sea que ese directorio debe estar ahí, ese anexo 5 para saber
qué procesos y qué es lo que yo tengo que ir haciendo. Obviamente, también tendría yo lo que son los comités. Todos los comités con su directorio, su plan de trabajo, esos seguimientos, esas reuniones que yo voy teniendo, esas minutas, esas órdenes de día, esos acuerdos, todo lo que voy haciendo, también tiene que venir específicamente cada comité con su plan de trabajo y con todas las evidencias de que lo hemos ido llevando. Y las pláticas que realizo como escuela, la escuela para padres, las reuniones como escuela, también las reuniones de grupo, porque ahí se dan recomendaciones, se dan acuerdos y deben de estar firmados. Toda esa parte debe de estar delimitado por grupo, qué es lo que voy haciendo por grupo y qué es lo que voy haciendo como escuela. Las acciones de vinculación y los programas escolares con los que se cuenta siempre se llevan de la mano con los padres de familia. Obviamente se aplican en la escuela con los niños y estamos involucrados, pero hay dentro de los comités, en lo que es el Comité Escolar de Participación Social, tiene esas acciones de vinculación con los programas escolares. Ese plan de trabajo que se va dando y lo separé un poquito pues para explicarlo un poquito mejor, donde vamos a llevar seguimiento en cada una de las acciones o cada uno de los comités que se están trabajando. Tenemos de Contraloría, tenemos el de Biblioteca, tenemos el de Lectura, etcétera. Entonces, en los ejemplos que puse aquí, centro de consumo escolar, entornos seguros, las acciones de prevención, el PENS, el botiquín, ¿qué acciones de vinculación voy a hacer con la comunidad, con los alumnos, como docente, como escuela y con acciones o comités de vecinales o gubernamentales o lo que tiene mi ciudad? Todas esas acciones vienen dentro de un comité de participación social, pero también dentro de las planeaciones y también dentro de un trabajo como directivo con los padres y con la escuela. El ya tan conocido Programa Interno de Protección Civil. Tengo que tener ese Programa Interno de Protección Civil, esos anexos que vienen ahí, pero no se queda en esa parte, no se queda en el hecho de que ya aquí está, ya lo hice, es, bueno, ¿y cuáles son las evidencias que tienes de las áreas de riesgo, de que estás revisando la escuela, de que están los papás apoyando en cada uno de los aspectos o cada uno de los anexos, porque vienen anexos muy específicos donde se debe de revisar trimestral, mensual, semanal, anual, todo eso? Entonces, ¿qué es lo que viene aquí? Es esos seguimientos que le estoy dando al programa de protección civil que yo hice. O sea, ya lo elaboramos como escuela, ya lo revisamos con los docentes, ya definimos ese comité. Ahora, ¿qué está haciendo? Los simulacros, viene un anexo para simulacros, cuándo los hice, cuántos se hacen, de qué fueron, qué es lo que se viene. Se revisaron las alarmas, se revisaron las lámparas de emergencia. O sea, cada anexo tiene su seguimiento y eso es lo que tendríamos que poner aquí. Como directivo también, tendríamos que tener un espacio para los alumnos que en este proceso me van a decir lo mismo. Ay, es que las maestras son lo que lo hacen. Sí, pero las docentes tienen sus seguimientos, evaluaciones en otro aspecto, en un aspecto pedagógico. Acuérdense que lo otro es también un aspecto administrativo y un aspecto de seguimiento. Y pues sí, ¿qué clase de seguimientos? Yo tengo que ir viendo esas listas de asistencia, esos movimientos mensuales, estas altas, estas bajas, qué son los alumnos que no han asistido, que tienen cuántas faltas por mes, si las maestras me los están reportando, si nosotros las pasamos a quienes tenemos equipo de saber, lo pasamos a trabajo social o qué seguimiento estoy haciendo yo en cuanto a esas altas, bajas, deserción o ausentismo escolar. Debería yo tener esa parte también de las canalizaciones, que la docente hace la canalización, la entrega a dirección, se firma, se sella y se da seguimiento a no saber, se demanda a algunas instituciones esas solicitudes individuales, pero hay otra parte donde en cada trimestre tendríamos que llevar el seguimiento de lo que se ha hecho y de qué evidencia tengo o qué avance tengo a lo que se realizó.
Esos planes de trabajo que tiene saber con el niño también tendríamos que tener nosotros, esas evaluaciones, esos diagnósticos y esa atención y seguimiento específico a los de bajo desempeño y a las necesidades educativas especiales, porque a veces se nos olvida que esos niños de bajo desempeño, que son por ausentismo, por ascensión, por enfermedades, porque la verdad tienen algún detalle donde no se ha avanzado en las canalizaciones, toda esa parte tendría como directivo que ir llevando ese seguimiento, que obviamente la docente junto con el directivo lo va realizando. Hay unos documentos internos, que es lo que se le llama, que son esas evaluaciones internas que tenemos. Es el diagnóstico por escuela, las fichas descriptivas mensuales, las evaluaciones intermedias en cada corte, noviembre, marzo, la evaluación final. Y todo esto es con concentrados por escuela. ¿Cómo vamos? Puede ser por grado, puede ser todo general. Obviamente las fichas descriptivas son por grupo donde vamos a ir sacando esa información y las escuelas que llevan CISAT tener esa evidencia de cómo vamos en los tres momentos, en la toma de lectura, en cálculo mental, esas observaciones de clase, ese proceso en el cómo van los alumnos, qué llevan, si llevamos, cómo vamos caminando y qué tendríamos que hacer, porque tendría que estar en este proceso las acciones que son, ya vemos las de seguimiento, las acciones o el replanteamiento de acciones para poder que esos niños avancen. Y tengo algo que sí es de alerta y que es lo que sí tendríamos que también tomarle mucho en cuenta, que son esos protocolos para la identificación, prevención e intervención en el acoso escolar, maltrato infantil y actos de connotación sexual para los planteles educativos. ¿De dónde deriva todo eso y qué es lo que tendríamos que ver? Nosotros o los niños están protegidos en cuanto a diferentes leyes. La ley 5 de junio, la ley de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, la ley de protección de los derechos de los niños de las niñas y adolescentes, la ley para prevención, atención y erradicación de la violencia escolar para el Estado de Sonora. Esto debe de tener un seguimiento. Yo tengo que tener reuniones con los padres de familia o tendría que tener un periódico moral, un tríptico, un volante, un boletín, donde yo dé esa información de lo que existe y de lo que tenemos. Pero tengo que tener acciones de prevención que voy a ir haciendo. ¿Dónde viene todo eso? En los protocolos. Los protocolos me van diciendo qué es lo que tengo que dar a conocer, pero tengo que tener ese seguimiento. Si yo tengo algún niño en alerta, tengo que tener ese seguimiento que me marque el protocolo. Con el personal, tengo que tener esas reuniones, esas minutas, esos acuerdos, esas evidencias de que lo conocimos, de que lo estamos llevando a cabo y que están los niños siempre en ese ámbito de prevención a esas situaciones de violencia, de maltrato, de connotaciones sexuales, etcétera. Entonces, ¿cómo lo llevo? Es la misma. Tengo que hacer evidencia de seguimiento, de que lo estoy dando a conocer, de que si yo me enteré, qué es lo que se hizo, entre otras situaciones. Y bueno, le pongo este apartadito a las acciones específicamente ya o a los documentos de dirección que tendríamos que tener. Yo tengo que tener un expediente directivo. ¿Qué puedo incluir en ese expediente directivo? Es una agenda donde yo estoy planeando qué es lo que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer en cuanto a qué? Lo primero es lo pedagógico y eso no puede en ningún sentido olvidarse. Tengo que tener esas acciones donde yo tengo revisión de documentación, visitas de acompañamiento, reuniones, por ejemplo, las técnicas donde estoy dando capacitaciones, informaciones o seguimientos, todo eso. Pero lo tengo que planear. No, no es de un día para otro ni es que cómo se vaya dando. Tengo que planear esas acciones, tengo que saber combinar que lo muy urgente y lo de ahorita para ayer no debe de, no debo de perder de vista o no debe de perderse de vista en esta parte el que lo pedagógico es lo importante. Entonces, si yo no tengo planeadas las acciones pedagógicas, lo urgente y lo de este momento siempre lo va a ir desplazando. Por eso se sugiere la agenda directiva con ese plan de trabajo, esas autoevaluaciones, esos seguimientos
Y dentro de ese expediente directivo, pues que vengan acciones para los tres momentos y que se denoten esas acciones como personales que yo estoy programando. La supervisión me revisa pues esa parte, esa agenda directora, este plan de lo que yo voy haciendo. Y con esto se elabora esas visitas de acompañamiento. Vengo, veo cómo vas con los seguimientos de todo lo que les fui mencionando en las carpetas de padres, en las carpetas de alumnos, en la carpeta del personal. Entonces, a mí como parte del acompañamiento que se me da, me revisan esas acciones, esa agenda, ese plan de trabajo que yo tengo, esa documentación recibida, esos documentos enviados. Y en documentos enviados me refiero a específicamente solicitudes que yo puse, áreas de gestión, a IE, a salud escolar, a seguridad escolar, a área educativa, etcétera. Esas reuniones que yo tengo, esas solicitudes, toda esa parte es la que va incluyéndose en ese enlace que hay con supervisión y con la directora específicamente. Los inventarios, que esa parte a veces la tenemos medio olvidada. Estos inventarios inician con la cédula censal. La cédula censal es la que tiene esos números de inventario, pero no es todo. Debo de tener yo visualizado qué tengo por aula, dónde está esto de la cédula. Pero ese inventario por aula también es qué libros tengo y qué otro documento tiene. Esos vales de resguardo de lo que yo le di al educador y debe de resguardar o de lo que el educador trae de su casa y es y se resguarda o se presta, ¿no? Esa solicitud de etiquetas, ese etiquetado, eso debemos de tenerlo bien en los materiales y no olvidarnos que 5 años es auditable muchos de los documentos que están aquí, a excepción de altas, bajas y actas de robos. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces nosotros metemos una alta y por X y Y, un año, 2 ciclos, 3 ciclos, 6 meses, no aparecen en la cédula censal. Yo tengo que tener un documento sellado de recibidos donde yo di esa alta, donde yo di esa baja y en qué momento y si ya se procesó. Los robos a veces duran 3, 4, 5 años donde aparece en la cédula como ni siquiera registrado el robo. Cuando ya aparece el registrado el robo dice DD, pero tengo que tener esos documentos que yo entregué a la aseguradora de los robos para cualquier auditoría. Y debo de tener el otro apartado en esos inventarios de las auditorías que me han ido haciendo. Esas auditorías que son válidas 5 años, pero que pueden ir cada año. Es lo que viene ahí. Entonces, no olvidarse de cada uno de esos aspectos. Te platiqué de una forma rápida, específica, así, y obviamente hay muchos más documentos que tú, tu zona escolar y como escuela resguardan en cada uno de los aspectos. Hay otros que sí requieren específicamente una capacitación o una explicación un poquito más amplia. Ahí te lo dejo, déjame en los comentarios cuáles son las que quieres o mándame en inbox cuáles son las que quieres y qué es lo que te gustaría que ampliáramos. En esta traté de hacerlo lo más rápido y lo más completo posible de lo que podemos ir trabajando. Pero como te digo, o sea, hay unas que son específicamente para mostrarte formatos, para mostrarte la forma, para enviarte fotos e ir trabajando en cada una de lo que puedes ir haciendo. ¿Qué te sugiero? No te desesperes, no todo lo puedes hacer en el mismo momento, pero ¿qué podemos ir haciendo en el transcurso del año y lo realizando? Yo te puedo mostrar un poquito más adelante que esa es otra de las que vamos a ir presentando, cómo llevar tu agenda, cómo calendarizar, igual que las docentes, una planeación semanal con horario. Y pues te lo voy a dejar ahí de tarea para que lo esperes el siguiente video. Soy la maestra Ana Laura y sígueme en mis redes de Facebook y YouTube.
No olvides dar like y compartir.